Buenas noches, amigos, hermanos, hermanas. Hoy estamos en el estudio bíblico de la Iglesia Evangélica Bautista de Barrio Norte, en el estudio del libro de Proverbios y en el capítulo 25, que es el que nos toca dilucidar hoy. Bueno, justamente el capítulo es un capítulo que inicia una sección nueva, ¿no es cierto? Una nueva colección de los dichos de Salomón, que van precisamente del capítulo 25 al capítulo 29. Y fíjense ustedes que en este capítulo 25 se tratan diversos temas que podríamos agrupar en tres. Primeramente, relacionado con el rey. En segundo lugar, nos habla muy claramente acerca de la ubicación y de la mesura. Ser ubicados y ser mesurados en la vida, ¿no es cierto? Y en último lugar se agrupan una serie de dichos que evidencian actitudes, ya sea que hay que evitar porque son destructivas o actitudes que hay que asumir porque son constructivas. Interesante cómo se introduce esta sección. Dice: también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los hombres de Ezequías, rey de Judá. Bueno, Ezequías gobernó el reino del sur entre el 721 y el 693. Hacía poco que había caído el reino del norte, Samaria. Y es lógico que los hombres de Ezequías, el rey de Judá, precisamente refiriéndose a los escribas, después de esa caída de Samaria, recopilaran dichos de Salomón, tanto transmitidos oralmente o principalmente en pequeños escritos, los recopilaran y los mantuvieran allí en la corte de Ezequías. Fíjense que el versículo 2 dice: es gloria de Dios ocultar una cosa, y es gloria del rey escudriñarla. O es gloria del rey también difundirla. O sea, aquí el verbo, ¿no es cierto?, que tenemos en el hebreo puede implicar ambas cosas. Por eso ahí las traducciones se dividen. Algunas dicen escudriñar y otras publicar. Bueno, la verdad es que es gloria de Dios ocultar algo. O sea, los misterios de Dios muchas veces están ocultos, pero la gloria del rey es escudriñarlas, estudiarlas y publicarlas. Interesante esto, ¿no es cierto? Porque no solamente la actitud de los hombres de Ezequías, los hombres del rey, fue una actitud de escudriñar los dichos antiguos de Salomón, de conservar las tan preciadas tradiciones, sino también darlas a conocer, publicarlas. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido en este tiempo de pandemia tantas voces hablándonos acerca del hipoclorito de sodio, acerca de tratamientos alternativos, acerca de la conveniencia o de la no conveniencia de la vacuna, acerca de si se había podido aislar el virus, ¿no es cierto?, del COVID-19, hasta que finalmente, y rebatiendo algunas voces que se levantaban por allí, la Sociedad Argentina de Inmunología expresó claramente y en 4 puntos todo lo que se había logrado desde la perspectiva científica y se pronuncia en relación a la vacunación. Bueno, esto es muy importante porque, todo lo que se estudia, todo lo que se elabora, debe ser comunicado al pueblo, debe ser comunicado para que realmente no haya confusiones, no haya dudas entre las distintas voces que se levantan. De manera que es deber de las autoridades no solamente escudriñar para gobernar bien, sino también publicar, dar a conocer.
El versículo 3 dice: la altura de los cielos, la profundidad de la tierra y el corazón de los reyes son inescrutables. Aquí entonces se piensa en que los reyes han sido ungidos, ¿qué quiere decir? Capacitados por Dios. Gozaban en el saber y el entender de aquella época de una unción especial de Dios, eran en alguna medida representantes de Dios, ¿no es cierto? Bueno, hoy tenemos que decir que quienes gobiernan tienen que saber que gobernar es también una vocación divina, que gobernar implica tener una visión de conjunto, dedicarse a hacerlo con sabiduría, consultar, ser bien asesorado, actuar con honestidad. Y a propósito de los buenos asesores, el versículo 4 dice: quita las escorias de la plata, o sea, purifica la plata, y saldrá un objeto para el fundidor. Quita entonces al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará con justicia. Para que el sitio del buen gobernante se afirme con justicia, la escoria de los malos asesores debe ser eliminada. La escoria de los impíos corromperán su gestión, por lo cual el buen gobernante debe apartarlos de su camino. Versículo 6 y versículo 7. No te vanagloríes delante del rey, ni te entremetas en el lugar de los grandes, porque mejor es que se diga: sube acá, antes que seas humillado delante del noble. O sea, entremeterse con los grandes. La actitud de entremeterse con los grandes es interesante, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que precisamente yo creo que en este proverbio se basa Lucas cuando allí en el capítulo 14 y a propósito de la humildad, verso 8 al 11, dice: cuando seas invitado por alguien a una fiesta de bodas, no te sientes en el primer lugar. No quieras ser figuretti, no quieras ocupar los primeros sitios, ¿no es cierto? No sea que otro más distinguido que tú haya sido invitado por él y que viniendo el que te invitó a ti y al otro te diga: da lugar a este, y luego comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Más bien, cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. De manera que lo que nos aconseja aquí, lo que aconseja aquí el texto de Proverbios a aquellos que están cerca del rey, es no querer ocupar los primeros lugares, es servir con humildad. Gobernar es un servicio que debe realizarse humildemente. De los versículos 8 al 20 se nos habla de la ubicación y de la mesura. Ser ubicados y ser medidos. Mesurado quiere decir una persona que actúa con medida. Y entonces el verso 8 dice: cuando tus ojos hayan visto algo, no entres apresuradamente en pleito, porque ¿qué más harás al final cuando tu prójimo te haya avergonzado? Estas personas que quieren enseguida, ante la menor cosa, ante la menor percepción que tienen, pleitear, llevar las cosas apresuradamente a la justicia. Y entonces el texto dice: ojo, porque puedes ser avergonzado, porque puedes terminar recibiendo el reproche. Entonces acá da un consejo el verso 9. Antes bien, discute tu causa con tu prójimo, y no des a conocer el secreto de otro, no sea que te deshonre el que te oye y tu infamia no pueda ser reparada. O sea, antes de llevar algo a juicio, hay que discutirlo con el prójimo. Gracias a Dios que existen las mediaciones, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero sin mediaciones, qué bueno que es, ¿no es cierto?, siempre analizando la circunstancia, primeramente hablar con el prójimo.
sin dar a conocer lo ocurrido, sin, sin difamar al otro. Aquí dice, puede ocurrir entonces que tu infamia no pueda ser reparada. Entonces, ¿qué se nos aconseja? No se nos aconseja una actitud de prudencia, se nos aconseja una actitud de reserva, ¿no es cierto? El verso 11 nos aconseja una palabra oportuna, fíjense. Manzana de oro con adornos de plata es la palabra dicha oportunamente. Interesante aquí la expresión manzana de oro con adornos de plata, ¿no? Se refiere a un adorno bonito. Es precisamente la palabra oportuna, Aquí la expresión manzana podría remitirnos más al fruto del membrillo o a la naranja, ¿no es cierto? No sería una manzana tal como la conocemos nosotros actualmente, pero más allá de cómo sea la manzana, esta de oro adornada con plata, lo que interesante es que así de linda es la palabra oportuna, así de agradable es la palabra oportuna, ser oportunos en nuestras palabras, en nuestras expresiones. Viene junto con el corregir a tiempo, fíjense ustedes, como zarcillo de oro y joya de oro fino, es el que corrige a tiempo. Otra vez, la corrección a tiempo. Pero también se aconseja que la corrección a tiempo sea correspondida con un oído dócil. Como zarcillo de oro y joya de oro fino es el que corrige a tiempo al sabio que tiene un oído dócil. El oído dócil, la persona que sabe escuchar. Fíjense ustedes, otra cuestión que hace a la ubicación y a la mesura, ¿no? La encontramos en el versículo 13. Como el frescor de la nieve en tiempo de siega, es el mensajero fiel a los que lo envían. El dar un mensaje fiel es como refrescar en el tiempo del verano. Es como un aire fresco que sopla en tiempos de verano. Es un refrigerio al alma que recibe el buen mensaje, el mensaje fielmente dicho. Otra actitud que implica ubicación y mesura, cumplir nuestras promesas. Fíjense ustedes el verso 14. Como nubes y vientos sin lluvia, las nubes que parecen anunciar lluvia, el viento que parece anunciar lluvia, pero al final no llueve. Así es el hombre que se jacta de un regalo que al fin no da. O sea, una promesa que al fin no la cumple. Como cuando prometemos a un niño que le vamos a comprar algo y no se lo compramos. Eso es muy malo. El niño desconfía entonces de la palabra de los padres. El niño comienza a desconfiar de la palabra del adulto. También ocurre con los adultos, también ocurre entre amigos, también ocurre entre hermanos, ¿no es cierto? Cuando prometemos algo que no hacemos, se va quebrando la confianza, se va resquebrajando la confianza. Por eso, qué importante que es ser fieles y cumplir con la palabra dada. El versículo 15, refiriéndose también a las autoridades, dice: con larga paciencia se persuade al gobernante, y la lengua blanda quebranta los huesos. O sea, quizás la mejor manera de expresarnos ante un gobernante no sea con la violencia, no sea con la furia, no sea con la injuria, no sea con el insulto, como ocurre tantas veces, sino con la razón, con la lengua blanda, ¿no es cierto? Y si el gobernante tiene buenas intenciones,
bueno, probablemente se logre mucho más que de otra manera. Siempre se logra más con la razón presta y con la lengua blanda que de otra manera. El verso 16 pone mucho énfasis en la mesura, y así como también hasta el 19 prácticamente, ¿no es cierto? Fíjense cómo dice: hallaste miel, come lo suficiente, no sea que te hartes de la miel y la vomites. ¿Qué quiere decir este dicho? ¿Encontraste una comida rica? Come lo suficiente, no seas glotón. ¿Usás de tu sexualidad en el marco del amor, del compromiso, del matrimonio? Bueno, hacelo sin hartarte. ¿Conseguiste una buena relación? ¿Una relación de amistad con alguien? Muy bien, cuídala. Respetá los espacios del otro. No lo invadas, no lo hartes, ¿no es cierto? Entonces, realmente, qué importante que es esto. Este tiempo de cuarentena, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos obligados a convivir todos juntos, mientras cuando no es así, tenemos los espacios en los que vamos a trabajar, en los que vamos a estudiar y demás, pero hoy en día convivimos todos en una casa. Qué bueno que es tener un esquema y qué bueno que es respetar lo que hace el otro. Comunicarnos sí, pero respetar lo que hace el otro. El verso 17 va por el mismo camino. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que tu vecino se harte de ti y te aborrezca. Que tu vecino no se harte de ti. Hay personas que son inoportunas. Yo me acuerdo en una ocasión en la iglesia, ya estoy hablando de dos personas que ya no vienen, un matrimonio recién se había convertido y un hermano de la iglesia iba a la casa. Iba una noche, iba otra noche, iba otra noche. Bueno, se dio la situación que por 2 semanas empezó a ir todos los días. Estas personas, este matrimonio recién convertido, no se animaban a decirle nada. Y vinieron a hablar conmigo. Y yo tuve que decirle al hermano: mira, son 2 personas recién convertidas, necesitan su espacio. Es un matrimonio joven, necesita su intimidad, necesitan estar solos, vienen de trabajar. Bueno, el hermano entendió y todo bien, pero antes ocurría mucho que se iba a la casa del vecino. Ir a la casa del vecino en otros tiempos era muy común, ¿cierto? Ahora, una cosa es ir a la casa del vecino, tomar un mate con el vecino, charlar un ratito con el vecino, y otra es pasársela en la casa del vecino, o sea, importunar. El verso 18 va por otro lado. Pero no por un lado muy distinto, porque lo que habla es de no mentir en relación al prójimo, no calumniar. Dice, vamos a dar vuelta a la frase, total, en el hebreo no tiene ninguna importancia. El hombre que da falso testimonio contra su prójimo es mazo, espada y flecha dentada. Fíjense ustedes, dar falso testimonio contra el prójimo es como darle un mazazo, un flechazo, ¿no es cierto? O darle con una espada, ¿no es cierto? Es decir, hace mucho daño, traiciona la confianza. Y fíjense el verso 19 en este caso, ¿no es cierto? Nos advierte en no confiar nuestras cosas en tiempos de angustia. Yo estoy angustiado, tengo una angustia en mi corazón. Bueno, y entonces la comparto con el primero que se me cruza. Y no, tenemos que ser ubicados, tenemos que ser medidos, porque esa persona en el que yo deposito la confianza puede ser un traicionero, puede ser un charlatán, ¿no es cierto? Puede ser no la persona adecuada. Por eso dice el texto, dice así,
La confianza en el traicionero en el día de la angustia es como diente quebrado o pie que resbala. Confiar en un traicionero cuando estoy angustiado es como ¿qué? Como diente quebrado o pie que resbala, ¿no? Fíjense ustedes las comparaciones que hacen los proverbios. El diente quebrado no nos gusta a nadie, ¿no? Resbalarnos tampoco nos gusta a nadie. Bueno, a nadie le gusta ser traicionado, ¿no es cierto?, cuando le confió algo a alguien, ¿no es cierto? Es lógico. Bueno, el versículo 20. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita o el que se quita la ropa en tiempos de frío. En tiempos de frío, ¿qué hacemos? Nos vestimos, nos arropamos. Si no, estamos completamente desubicados. O el que echa vinagre sobre el jabón. Acá la traducción no es muy buena, sino más bien tendríamos que decir el que echa vinagre sobre el salitre. Porque el vinagre sobre el salitre produce una mezcla que es muy mala para el organismo. El vinagre sobre el salitre produce una combustión que es mala. El que canta canciones al corazón afligido. O sea, vamos a hacer algunas aclaraciones. Yo no puedo estar en un velorio contando chistes y riéndome. Me parece una cosa completamente desubicada, ¿no es cierto? Es completamente desubicado. Es como falta de empatía. Ahora, no puedo, mientras alguien me está contando un problema, morirme de risa. Esto es una falta de empatía total. Ahora, yo necesito escucharlo, ser empático o empática con esa persona. Si tengo una palabra de aliento para decirle, si es una persona que obsesivamente está reiterando un problema y lo quiero sacar un poquito de allí, eso es otra cosa. Pero tengamos en cuenta que debemos ser empáticos, Si no nos desubicamos. Esto de desvestirse en tiempo de frío me hace acordar a mi nena Juliana, que tiene 3 años, y que quiere que nos pongamos toda la malla ahora, en pleno invierno, y vayamos a la pileta o a la playa o algo así. Bueno, hay algunos que actúan como si tuvieran 3 años, ¿no es cierto? O es como cuando, qué sé yo, echamos detergente y lavandina juntos. Antes las señoras hacían mucho eso, les limpiaban la casa. Yo me acuerdo que mi madre, desconociendo también la situación, hacía lo mismo. Echaba detergente y lavandina. Eso hace una combustión que es malísima para el organismo. O es como ponerse un chupete en la oreja, ¿no es cierto? ¿Y quién se va a poner un chupete en la oreja? Es una persona desubicada. Bueno, hay que ubicarse. No puedo cantar canciones al corazón que está afligido, ¿no es cierto? Finalmente hay, para terminar, como última parte, hay una serie de actitudes que edifican o que destruyen. Y acá entonces las detecta muy bien el autor. Fíjense, en la última parte del texto, ¿no es cierto? Diríamos, versículo 21. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua, pues así carbones encendidos tú amontonas sobre su cabeza, y el Señor te recompensará. Miren, esta primera actitud nos habla de asistir al enemigo. Todavía no nos está hablando de lo que Jesús nos enseña, que es amar al enemigo. Atención, eso es propio de Jesús. Pero sí nos está hablando de asistir al enemigo, de asistirlo. Si tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Porque así, carbones encendidos amontona sobre su cabeza. Fíjense ustedes que una expresión muy, muy similar es la que utiliza
el apóstol Pablo escribiéndoles a quién, nada más ni nada menos que a los romanos. Allí en el capítulo 12 y el versículo 20 dice: más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Muy interesante esto, hermanos, muy interesante. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Por qué dice que si nosotros asistimos y si nosotros bendecimos al enemigo, encendemos carbones de fuego sobre su cabeza? Porque el fuego, ¿qué es lo que hace? Derrite lo duro, derrite la dureza del enemigo, puede llevar al enemigo al arrepentimiento, y entonces de esa manera, con el bien vencemos el mal, con el bien vencemos al malo. ¿Cómo conquistamos al malo? ¿Cómo derretimos el corazón del malo? Con buenas actitudes, con buenas acciones, bendiciéndolo vamos a llegar a su corazón. El versículo 22 nos habla de evitar la lengua detractora y el rostro airado. Fíjense, el 23, perdón. El viento del norte trae la lluvia y la lengua detractora el rostro airado. O sea, que así como el viento norte trae la lluvia, la lengua detractora hace enojar al otro, y entonces el otro va a venir como la lluvia a agarrársela con nosotros. Verso 24, interesante, evitar a la mujer rencillosa. Este proverbio lo repite una y otra vez. El libro de Proverbios repite este proverbio varias veces. Mejor es vivir en un rincón de la azotea, que podría ser que las azoteas de aquel tiempo tuvieran alguna pequeña habitáculo, ¿no es cierto?, que compartir una casa con una mujer rencillosa. Evitar a la mujer rencillosa. Versículo 25. Traer buenas noticias. No hay nada más lindo que traer buenas noticias. Yo me acuerdo un gran productor de otra época y de esta época también, Jorge Torres, ¿no es cierto? Siempre dice: en medio de tantas malas noticias tenemos que traer buenas noticias. El Evangelio es buena noticia. Y el versículo 25 dice: como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas noticias de lejanas tierras. Interesante. Esas buenas noticias son como un manantial de agua fresca para el sediento. Estamos en un tiempo tan difícil que buenas noticias es lo que necesitamos. Y yo sé que van a haber buenas noticias en nuestro país, en nuestras vidas. Yo sé que van a venir buenas noticias. Versículo 26. Y acá el versículo 26 dice: como manantial turbio y fuente corrompida. El manantial turbio. Una vez se dice: uy, qué lindo un manantial. Yo me acuerdo que una vez estábamos recorriendo el norte con mi fallecida esposa, mi hermana y mi cuñado, y resulta que vimos un manantial y dijimos: uy, qué lindo, vamos a tomar agua fresca del manantial. El manantial caía de un lugar con vegetación. Tomamos esa agua y nos descompusimos los que tomamos esa agua. Era un manantial turbio, un manantial. Y realmente, así como manantial turbio, es el justo que vacila. Acá la palabra hebrea puede traducirse que cae, que vacila o que tambalea. O sea,
no caer ni vacilar ni tambalearse ante el impío. Mantenernos firmes ante el impío, ¿sí? Firmes, firmes. El hermano Luis Meyer siempre decía, hay que mantenerse firme, y así es como tenemos que hacer. Versículo 27. Comer mucha miel no es bueno, ni es gloria buscar la propia gloria. Buscar la propia gloria es hartante, es cansador. La persona que busca la propia gloria es una persona que vive infeliz, por no decir es un pobre infeliz. Entonces, buscar la propia gloria no sirve para nada. Busquemos servir al prójimo, busquemos hacer algo útil en la vida. Versículo 28. Como una ciudad cuya muralla ha sido derribada es el hombre cuyo espíritu no tiene freno. Evitar el desenfreno. Aquí el dominio propio es una de las virtudes principales, ¿no es cierto?, que se recalcan y que se reiteran en el libro de Proverbios. Bien, hemos dicho unas cuantas cosas de este hermoso capítulo 25. Yo deseo que Dios bendiga a todos y quiero hacer una oración por todos nosotros. Señor, pedimos por cada una de nuestras vidas y de cada uno de nuestros hogares, y pedimos, Señor, por sobre todas las cosas, que tú seas bendiciendo a nuestra nación, a nuestras autoridades, dándonos salud, Señor, consolando a todas aquellas personas que han perdido seres queridos, y, Señor, que pronto realmente aparezca una vacuna, algo, Señor, que nos ayude a salir de esta situación difícil en que estamos viviendo. Socórrenos, Señor, porque lo necesitamos. Socorre nuestra salud, socorre nuestro país, socorre nuestra economía, Señor. Bendícenos, bendícenos con toda bendición desde los lugares celestiales, pero que ninguno pase esta prueba sin buscarte a ti, que es fuente de toda razón y justicia, que eres fuente de amor y que eres manantial de vida. Y buscar a tu Hijo Jesucristo y la comunión con tu Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús a ti, oh Padre, y en el poder del Espíritu Santo que vive con nosotros y que es el manantial de vida. Amén y amén.